Bienvenidos a otro episodio de Piedras de Convivencias. Hoy tenemos el enorme honor de recibir a un referente de la educación, alguien que dedicó 36 años a su vida en las escuelas. Carlos González no fue solo un docente y director, fue presencia, escucha, paciencia y construcción cotidiana. Su historia también está hecha de recreos, decisiones, voces, acuerdos, desacuerdos, ideas y sobre todo personas. Hoy queremos celebrar ese recorrido, escucharlo y aprender de todo lo que su experiencia sigue iluminando. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar hoy en Tierra de Convivencia. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, después de 36 años en la educación, ¿qué sentís al mirar hacia atrás y ver el camino recorrido? Y una gran satisfacción, ¿verdad? Y siempre con un compromiso, ¿sí? Para acompañar las trayectorias principalmente de mis estudiantes como docente, ¿sí? Y después colaborar con los compañeros docentes que trabajan, ¿verdad? Para que las trayectorias de los estudiantes. ¿Sí? Ha sido un camino ¿sí? Largo, ¿sí? En el cual he transitado diferentes roles, ¿sí? Y he transitado por muchas instituciones del departamento de Canelones, ¿sí? De San José, y ha sido muy bueno, una buena experiencia. ¿Qué recordás cómo fue tu primer día de la escuela? Bien, ¿sí? En esta escuela, ¿sí? El primer día en realidad sí debería ser muy lejano en realidad, porque yo tenía 3 años, y cuando iba al jardín, ¿sí? Mi padre era estudiante, era docente, ¿sí? Tenía que esperar a que saliera a veces de las clases para que me llevara a casa. Como estudiante, ¿sí? Yo transité tanto el ciclo básico como los bachilleratos, ¿sí? Comencé en el 83, ¿sí? Y después regresé a la escuela como docente, ¿sí? En el año 95, ¿verdad? Después de mi quinto año de ser docentes en otros departamentos, ¿verdad? Y comencé a trabajar como docente en un área, sí, que es la que me gusta, sí, que es como maestro técnico de carpintería. ¿Qué sensación tuviste en ese entonces? En ese momento un desafío, ¿verdad? Yo era muy joven, sí, y tenía 20 y pico de muchachos, ¿verdad? A mi cargo, sí, un desafío, ¿sí? No era mis primeros años como maestro técnico, sino que era, sí lo era en la escuela y con grupos tan grandes en el interior, es decir, en Libertad los grupos eran de 15 estudiantes y acá eran cerca de 28. Entonces es diferente la situación del trabajo, ¿sí? Y fue un desafío muy grande, ¿sí? También trabajar en la localidad. Bueno, ¿cómo era la convivencia cuando empezaste? Y era un poco diferente, se cumplían más las reglas, ¿sí? Había reglas claras, ¿sí? Y que se tenían que cumplir, y si no se cumplían, ¿sí? Había una sanción, ¿sí? O perdías derechos. ¿Sí? También todos los estudiantes no transitaban la educación, ¿sí? Éramos una minoría que estudiaban, ¿sí? Y la mayoría quizás estaban trabajando y no podían acceder a la educación. ¿Qué cosas eran diferentes de las que vemos hoy? Diferencias, y bueno, ¿sí? Hoy se llega, ¿sí? Al 99% de la población joven, ¿verdad? O que estaría, ¿sí? En condición, ¿sí? De asistir a los centros educativos, ¿sí? Como dije anteriormente, antes no todos teníamos la oportunidad de estudiar, ¿sí? Y aquel que tenía una familia atrás, ¿sí? Que le interesaba, llegaba a los centros educativos. Hoy por hoy es un derecho un derecho y una obligación que todos estén en los centros educativos en una etapa, ¿verdad? Mínima hasta los 18 años. Y eso genera, bueno, que hay muchos estudiantes que no tienen apoyo familiar,
¿sí? O que viven en condiciones muy vulnerables, que después repercuten, ¿sí? Sobre la situación, ¿verdad? De cómo se pueden desarrollar las clases y de cómo puede funcionar un centro escolar. ¿Qué cambio notaste en los estudiantes, las familias y los docentes en cuanto a la manera de relacionarse? Las relaciones, sí, con las familias es un poco más lejana, sí, porque cuando llegan a ciclo básico como que sí, desaparecen y no acompañan las trayectorias de los estudiantes, por más que hay muchas familias que sí lo hacen, pero un gran porcentaje, yo diría que más ¿sí? del 40%, ¿sí? Los padres no se acercan al centro educativo, ¿sí? Ni cuando son convocados, entonces es una dificultad muy importante. En cuanto a los docentes, ¿sí? Gran rotación, ¿verdad?, de los docentes por muchos centros, ¿sí? Y hace que no tengan tanto sentido de pertenencia como en otras épocas, ¿verdad?, que el docente elegía todas las horas o la mayoría de las horas en un centro, ¿no? No sé qué me faltó de esa pregunta. En estos años hubo algún conflicto o situación difícil que te haya dejado una enseñanza sobre la convivencia. Sí, dificultades de la convivencia, sí, todos los días, tanto entre estudiantes, sí, de estudiantes, sí, con docentes, sí, y las familias también con el centro educativo, ¿verdad? Hoy es muy difícil comunicarse en forma, sí, cordial, ¿verdad?, para obtener, sí, un ámbito de negociación o de entendimiento. Por supuesto, están las familias que siempre están apoyando a los estudiantes, ¿verdad?, y apoyando al centro, y es lo que colabora para que funcione el centro. Pero también tenemos que atender a una diversidad de población estudiantil, ¿sí?, en el cual no tiene esos apoyos, y eso hace muy difícil, ¿sí?, el trabajo, ¿sí?, dentro del aula y fuera del aula también, ¿sí?, en los recreos, las relaciones entre los estudiantes, las relaciones que traen esos jóvenes de los barrios, ¿sí?, que se encuentran aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos que lograr que sea un lugar seguro, un lugar protegido en el cual puedan transitar, ¿sí?, y vivir ¿sí?, en un clima armonioso, ¿no? ¿Qué valor crees que tiene el diálogo hoy en la escuela? Antes se hablaba más, menos o distinto. Y el diálogo siempre está, ¿sí? El tema es que las personas puedan llegar, ¿verdad?, al centro. No es muy fácil que con las familias que queremos justamente trabajar la parte de convivencia asistan al centro. Y eso dificulta también los cambios de actitudes de los estudiantes, ¿no? Pero en realidad el diálogo siempre existió, ¿sí? Quizás en otras épocas, ¿sí?, un docente llamaba a la familia, ¿sí?, y el otro día o ese mismo día estaba, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿sí?, tenemos situaciones que tenemos que resolver, ¿sí?, y las familias es muy difícil que acompañen los procesos de sus hijos en el centro, ¿verdad? Como dije, hay un gran porcentaje, ¿sí?, de los padres que colaboran, ¿verdad?, ¿sí?, con el, ¿sí?, pasar de los estudiantes por el centro educativo y acompañar las trayectorias. El tema es cuando, ¿sí?, encontramos estudiantes que tienen dificultades por las formas que viven, y las familias tampoco se acercan ni colaboran con sus posturas para que, ¿sí?, la comunicación sea la que se debería tener para construir una mejor sociedad. Seguro que después de tantos años tenés mil historias. ¿Nos contás alguna anécdota graciosa que tuviste que te haga reír? Y anécdota graciosa, bueno, sí, quizás no en este centro tanto que se dio, sí, pero en otra escuela siendo director, estoy dándola en Sauce,
¿verdad? Todos tenían que ver a ver si yo usaba peluca o no, ¿verdad? Sí, ahorita tengo el pelo más corto, pero sí, normalmente lo uso un poco más largo, ¿verdad? Entonces era una incógnita que tenían los chiquilines, ¿verdad? Y un murmullo que había, ¿verdad? El director usa peluca, ¿verdad? Hasta que en una jornada, sí, se ve que algunos compañeros docentes en una jornada de integración pusieron dentro de las consignas, ¿sí? Conseguir un pelo del director. Sí, y con esos, sí, muchos equipos, ¿verdad? Que llegaron a ese desafío, se dieron cuenta que no, que en realidad era un pelo natural, sí, sí, y que no había peluca. ¿Sí? ¿Y alguna situación que empezó como un problema pero terminó en una buena anécdota? Hay montones, ¿verdad? Porque cuando hay un problema o una dificultad, es una oportunidad, ¿verdad?, para trabajar y mejorar la comunicación y encontrar sí, un camino ¿sí? de relación con la otra parte. ¿Ah? En este momento no se ocurre algo, pero normalmente sí, cuando logramos, ¿verdad?, que una familia se acerque, sí, y poder trabajar sí, personalmente, ¿verdad? Ahí se logra, sí, hasta ¿sí? que los padres colaboren con la comisión de fomento, ¿verdad? Que sin esa oportunidad, ¿sí? O esa situación que de repente era una convocatoria por, ¿sí? Si algo que no estaba bueno, ¿sí? Del intercambio, ¿verdad?, personal, ¿sí? Y hay padres que han colaborado inclusive sí, para mejoras en el centro, a partir de una situación que, ¿verdad?, era muy desfavorable. ¿Te acordás de algún estudiante o grupo que te haya sorprendido con una ocurrencia o un gesto que no olvidás? Bueno, sí, grupos, sí, en estos años son muchísimos, ¿verdad? Sí, ocurrencias. Bueno, en este momento no se me ocurren cosas que se puedan contar, pero sí hay compañeros, por ejemplo, de una escuela, sí, que no es esta, ¿verdad? Pero en mi trayectoria, sí, que como broma, por ejemplo, y a un compañero docente le levantaron el auto y le movieron del lugar. ¿Verdad? Sí, en realidad, si bien es un acto, ¿verdad?, que sí, atentaron, sí, por decir de alguna manera, sí, con mover el auto, ¿verdad? Era una broma sí, simplemente lo corrieron unos metros, ¿verdad? Para que, sí, como broma, ¿verdad? Por supuesto que después se conversó la situación, ¿verdad? Pero eso sí, me sorprendió. ¿Qué es para vos una buena convivencia en la escuela? Y una buena convivencia es que podamos convivir, dialogar, intercambiar, ¿sí? Escuchar diferentes posturas, respetando lo que opinan el resto, ¿sí? Muchas veces sin juzgar, ¿sí? Pero que sí, tengo que tener el espíritu como que para tratar de entender al otro, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se inicia justamente ese diálogo, ¿verdad? Ese intercambio, ¿sí? Tiene que estar primero que tengo que tener la postura, ¿verdad?, de que tengo que ser constructivo, que tengo que sí, tratar de entender el otro y ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Y ver también cómo yo reaccionaría, ¿verdad?, ante la situación, ¿sí? También la convivencia tiene mucho que ver con el compartir y el crecer junto con otros, ¿no? Y sí, es un valor muy importante en el cual se trabaja en la mayoría de las comunidades educativas. ¿Cómo se logra que el respeto y la alegría sea parte de la vida escolar todos los días? Y con propuestas interesantes, variadas, ¿sí? Con una buena comunicación, ¿sí? Para que haya un incentivo, ¿sí?, en la participación de todos. ¿No? Acá lo principal es la postura también, ¿sí?, o el objetivo que tienen, ¿sí?, los docentes
o el equipo que trabaja en la escuela, ¿sí? Que puedan fomentar, ¿sí? Que el ambiente sea positivo para los estudiantes y para los funcionarios también. ¿Qué papel juega el equipo docente en ese clima de convivencia? Es esencial porque son los que llevan el contacto diario con los estudiantes. ¿Sí? Son los que permanecen, ¿sí? 7 horas diarias, ¿verdad? Si bien se van rotando en la jornada, ¿sí? Son los que llevan adelante la comunicación y el intercambio con los estudiantes. Y que en teoría sí debería ser más un intercambio que el brindar este conocimiento. Entonces, los docentes es la pata fundamental, ¿sí? Para que se den esa condición. Si pudiese dejar un consejo a quienes siguen en la dirección o están empezando como docentes, ¿cuál sería? Para los compañeros que podrían tomar ¿sí? La dirección, yo trabajar en la dirección, es fomentar la buena comunicación entre todos los funcionarios, ¿sí? Para que después eso se refleje, ¿sí? En la comunicación, ¿sí? Hacia los estudiantes, ¿sí? Y hacia la familia. La comunicación es la esencia. Y la comunicación dando pie o lugar a la participación. No es solamente el comunicar, sino el intercambiar ideas, ¿sí? Para que las soluciones sean consensuadas, las reglas sean consensuadas entre la mayoría al menos, porque todos no nos ponemos de acuerdo, pero sí tiene que haber, ¿sí? Una mayoría que esté de acuerdo con esas reglas o con ese momento que se está trabajando para que se pueda llevar adelante. ¿Qué te gustaría que los chicos y chicas recuerden de vos cuando piensan en su escuela? Y que, ¿sí? Que estuve colaborando y, ¿sí? Para que las cosas funcionaran bien, ¿sí? Para que se solucionaran los problemas, ¿sí? Que se surgían y dar más, ¿sí? Que se les dio más oportunidades, ¿verdad? Para tener una vida con más oportunidades. Simplemente eso. Y para cerrar, después de tantos años entre recreo, risa y desafío, ¿qué palabras o frases elegirías para definir tu paso por la educación? Y mi paso de la educación, en palabras, sí, lo primero que sí que me llega es la responsabilidad, ¿verdad? Y el compromiso con las tareas que me han tocado cumplir, ¿sí? El impulsar un montón de actividades para que lleven adelante los compañeros, ¿verdad? Que tienen que ver justamente para que esos espacios o muchos espacios que se generaron, ¿verdad? De convivencia, de intervenciones en la escuela, ¿sí? De siempre estar intentando encontrar los caminos de mejora y de comunicación, sí se den. Eso sería las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Ahí las palabras serían responsabilidad, ¿sí? Y ¿sí? Insistir o ¿sí? Colaborar para que, ¿sí? Los compañeros sí llevaran, ¿sí? Adelante actividades, ¿sí? Que justamente fomentaran la buena convivencia y los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por venir. Dejaste una gran huella en estos 16 años en la UTU. Y para los que están escuchando el podcast, nos vemos en el próximo episodio de Piedras en la Convivencia. Nada más. Bueno, gracias.